En la clase estuvimos hablando de la función de onda sinusoidal. Hicimos una deducción de esta función de onda y pues analizamos los componentes que tenemos para esa función, ¿verdad? Lo que hicimos fue analizar el movimiento y el movimiento de las partículas al mismo tiempo y logramos llegar a esta ecuación. Esta es una ecuación de tipo sinusoidal y que tiene como característica que me da el desplazamiento de las partículas en el medio por el paso de una onda transversal. Entonces, la idea de la clase de hoy es ir un paso más allá. Si nosotros usamos esta ecuación, podemos describir en mayor detalle el movimiento de las partículas en el medio. Entonces, lo primero es, pues obviamente, anotar esa ecuación y como función de x y de t es igual a coseno de kx menos omega t. Voy a usar el término omega t negativo, asumiendo que la onda se va moviendo de izquierda a derecha, como casi siempre lo hacemos. Ok, voy a mostrar un simulador, de manera que logremos ver esto. Este simulador a mí me permite ver en tiempo real cuál es el comportamiento de la cuerda en la medida que va pasando el tiempo. A mí me gusta bastante este simulador porque tiene esa cuadrícula en el fondo y entonces es un poquito más claro que el que estuvimos estudiando en las clases anteriores, porque aquí es más evidente cómo las partículas se están moviendo de arriba a abajo. Entonces, a uno le da el efecto visual cuando ve esto, le da el efecto visual, incluso lo voy a poner en la otra simulación porque en esta da más la impresión de esta. Cuando uno pone a oscilar el sistema, voy a quitar el extremo, le voy a quitar el amortiguamiento. Cuando uno ve esto, le da la impresión de que es una cuerda que se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Como que si hubiera una cuerda que solo se está desplazando hacia la derecha. O sea, es un efecto visual, ¿verdad? Le parece a uno que la cuerda se va moviendo. Pero cuando uno se concentra en un solo punto, ¿verdad? Lo voy a poner en movimiento lento, cuando uno se concentra en un solo punto, lo que logra ver, vean los puntos de color verde, por ejemplo, cuando uno se concentra en un solo punto, lo que logra ver es que ese punto en realidad solo se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Solo existe ese movimiento. Lo mismo puedo ver en esta otra simulación. Si yo me concentro en un punto que tenga una coordenada X, por ejemplo, concéntrese en el punto que tiene coordenada X igual a 5 metros. Entonces, fíjese cómo en algunos momentos, yo lo pauso aquí, en algún momento, o sea, en un tiempo, por ejemplo, en este caso, 5.180 segundos, tengo un desplazamiento a partir del equilibrio. El equilibrio es la horizontal, y ese desplazamiento va a ser diferente en un momento posterior. Si yo le doy tiempo más adelante, por ejemplo ahí, cuando estamos en el tiempo 5.188, entonces puedo ver que el segmento de cuerda que se encuentra en la coordenada x igual a 5, ahora tiene otra posición. Y así sucesivamente. Yo puedo ir moviendo esto, es decir, aumentando el tiempo, y, y luego voy a tener como resultado que la partícula se encuentra en su máximo desplazamiento, como es. La partícula se encuentra en su máximo desplazamiento. Entonces, quiere decir que el movimiento de las partículas es tal que yo lo puedo representar así. Esta, esta gráfica que voy a hacer ahora sería una representación gráfica de un instante
de la cuerda. O sea, lo que quiero decir es que sería como tomarle una fotografía a la cuerda y que quede pues ahí congelado en el tiempo, por decirlo. Entonces, si yo represento a la onda aquí, en ese momento dado, va a pasar así. Entonces voy a estudiar el movimiento de cada una de las partículas. Por lo tanto, voy a definir puntos para la cuerda que tienen una coordenada en X diferente. Entonces voy a estudiar, por ejemplo, este punto 1, a este le voy a llamar el punto 2, a este el 3 y a este el 4. De manera que el punto 1 va a tener un desplazamiento a partir del equilibrio Y1. El punto 2 va a tener un desplazamiento Y2. El 3 va a estar en el máximo desplazamiento. El 4 va a estar aquí. Entonces, fíjese que en un instante dado, cada partícula tiene un desplazamiento diferente. Ok, entonces, ahora, quiero estudiar el movimiento de esas partículas. Quiero saber para dónde se están moviendo esas partículas, si se están moviendo hacia arriba, hacia abajo, y, y con qué velocidad se están moviendo. Entonces, para conseguir eso, es el primer dato que quiero averiguar hoy, es la velocidad. Para encontrar la velocidad, lo que debo hacer es tomar la ecuación de movimiento y derivarla con respecto al tiempo. Entonces, tomo Y, que depende de X y de T, y lo derivo con respecto al tiempo. Entonces, eso me va a dar, vea que le pongo un subíndice Y a la velocidad, de manera que no la confunda con la velocidad de la onda. Recuerde que la velocidad de la onda es igual al producto de lambda por F y es constante. Mientras que en este caso voy a encontrar que esto no es una constante. Sí, lo que tengo que hacer es derivar esa ecuación anterior de Y con respecto al tiempo. Cuando la derivo con respecto al tiempo, entonces me va a dar esta expresión. Omega por A por el seno de Kx menos omega t. Entonces, ¿qué significa esta ecuación que acabo de encontrar? Lo que me da es cuál es la velocidad que va a tener, ojo con lo que tiene, ¿no? ¿Cuál es la velocidad que va a tener un objeto que está a una coordenada X y en un tiempo dado debido al paso de una cuerda, de una onda en una cuerda? Por lo tanto, entonces, yo puedo escribir o dibujar un vector para cada punto. El punto que está, el punto 1, le voy a dibujar un vector que va a representar la velocidad y esta partícula se va moviendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque posterior la onda se va a ir desplazando y lo que va a pasar por ella es una cresta. Entonces quiere decir que la velocidad y de la partícula 1 va hacia arriba. ¿Qué pasa con el punto 2? El punto 2 está en el punto de desplazamiento máximo. Por lo tanto, la velocidad que tiene es cero, porque llegó al punto de desplazamiento máximo. Lo mismo pasa aquí. En este punto, la velocidad en Y de la partícula 3 es 0, y en el caso de la partícula que está en el punto 4, esta se está moviendo hacia abajo. Entonces va a tener una velocidad en Y 4. Entonces, debido al paso de la onda, estas partículas se van a ir moviendo y se van a ir moviendo con una velocidad diferente. Entonces, no importa, no importa, no importa cuál sea la velocidad del pulso, ¿sí? Las partículas se van a mover con una velocidad transversal diferente. O sea, lo que quiero decir es que no hay una conexión directa entre la velocidad del pulso y la velocidad
de la partícula individual. O sea, son dos movimientos independientes. La partícula se mueve con una velocidad no constante, es decir, va a variar dependiendo de la coordenada en X que tenga y del tiempo que haya transcurrido, mientras que la velocidad de la onda es una constante. ¿Okay? Entonces, esta ecuación me va a confirmar algo que nosotros ya habíamos mencionado antes, y es que las partículas en la onda tienen un movimiento armónico simple. Como tienen un movimiento armónico simple, entonces yo puedo ver que estas partículas tienen una velocidad máxima. Entonces, una velocidad máxima o velocidad transversal máxima ocurre cuando el seno de kx menos omega t es igual a más menos 1. Entonces, cuando eso es igual a más menos 1, la partícula está pasando por su posición de equilibrio. Entonces, en y igual a 0. Y si recuerdan del movimiento armónico simple, justamente eso sucede en el caso del sistema masa-resorte, en el caso del péndulo simple, en el péndulo físico. El objeto que está en movimiento armónico simple tiene el máximo de velocidad cuando está pasando por el punto de equilibrio y es igual a omega por A. Entonces, por lo tanto, eso confirma que las partículas se están moviendo con un movimiento armónico simple. Bien. Complementario a esto, yo puedo también calcular la aceleración bajo la cual esas partículas están sometidas. Desde el momento que yo veo que la velocidad no es constante, sino que depende de x y de t, entonces eso quiere decir que la velocidad no va a ser constante durante todo el tiempo para una partícula. Va a pasar por puntos donde va a ser cero, va a pasar por puntos donde va a ser máximo, y en cualquier desplazamiento que sufra, en cualquier punto de su desplazamiento, va a tener una velocidad diferente. Por lo tanto, van a haber momentos en el que la partícula va a ir acelerando, van a haber momentos en los cuales la partícula va desacelerando, dependiendo de cuál sea el movimiento. Así que existe una aceleración y esa aceleración tampoco es constante, es una aceleración que depende del tiempo. Entonces vamos a averiguar esa expresión. La aceleración entonces, como ya lo sabemos de antemano, pues es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración transversal va a ser la segunda derivada de y, que es la función de onda con respecto al tiempo. Similar a lo que hice antes. Entonces, lo que voy a hacer es derivar nuevamente la función de onda y me va a dar la ecuación de aceleración transversal, que es menos omega cuadrado por la amplitud por el coseno de kx menos omega t. Y al igual que en el movimiento armónico simple, yo puedo identificar que esto se puede escribir como menos omega cuadrado por y. Justamente es lo que les estaba diciendo a sus compañeros en las dudas previas al inicio de la clase. ¿Cómo se demuestra que un sistema realiza un movimiento armónico simple? Llegando a esta ecuación. Esta ecuación, de forma general, es la que me dice si el movimiento es armónico simple. Si se cumple que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual al negativo de omega cuadrado por la posición, ¿verdad? Eso en el caso traslacional, y en el caso angular, pues va a ser la segunda derivada de teta, ¿verdad? O sea, la velocidad angular. Bien, entonces acabo de encontrar lo mismo que en el movimiento armónico simple, por lo tanto confirmo el movimiento armónico simple de las partículas del medio, y además puedo todavía tener más evidencia al encontrar la aceleración máxima. La aceleración máxima entonces va a ser más menos omega cuadrado por A
cuando el coseno de kx menos omega t sea igual a más menos 1. ¿Y eso dónde ocurre? Eso ocurre en y igual a más menos a. Cuando la partícula está pasando por el máximo o está alcanzando el máximo desplazamiento a partir de su equilibrio, entonces va a tener el máximo de aceleración. Entonces, si me voy nuevamente a la figura anterior, entonces puedo notar que la partícula, por ejemplo, la partícula en el punto 1 va a tener una aceleración hacia abajo. En este caso, ¿por qué es hacia abajo? Pues porque la partícula va hacia el punto de desplazamiento máximo, hacia su desplazamiento máximo. Y cuando alcance ese desplazamiento máximo, la aceleración va a ser máxima y la velocidad va a ser cero. Entonces, por lo tanto, como la velocidad es cero, tiene que sufrir una desaceleración. Entonces, la aceleración tiene que ir opuesta a su movimiento. Lo mismo pasa en el punto 2. En el punto 2, ese objeto ha alcanzado el máximo desplazamiento, pero en la parte negativa. Entonces, quiere decir que en ese momento va a cambiar de dirección de movimiento y va a pasar a moverse hacia la parte positiva. Por lo tanto, debe haber una aceleración positiva que lo obligue a ir hacia el otro lado. Entonces, aquí va a ir un vector de aceleración que sería y2. Lo mismo pasa en el punto 3, solamente que este va a ir en la dirección contraria porque va a empezar a moverse hacia abajo. Y en el caso del punto 4, la partícula va hacia el punto de equilibrio. Vea que el vector de velocidad va hacia arriba, entonces la partícula va hacia el punto de equilibrio. Entonces, por lo tanto, va ganando velocidad. Al ganar velocidad, entonces necesita tener una aceleración. Por lo tanto, el vector de aceleración aquí viene en la misma dirección del movimiento. Para 4. ¿Okay? Entonces, vea, y aquí solo puse 4 puntos. Cada punto que yo coloque en la cuerda va a tener un movimiento independiente, o sea, un movimiento diferente dependiendo de su coordenada en X y dependiendo del tiempo. Entonces, lo que yo quería con esta gráfica es mostrarles cómo hay una independencia en el movimiento. O sea, no puedo decir que la velocidad es constante, que la aceleración es constante, sino que depende del tiempo que haya transcurrido y de la coordenada en X que tenga. Ok, entonces, ¿para qué se hizo todo este trabajo de deducción? Bueno, para demostrar que las partículas, cuando está pasando una onda transversal de tipo sinusoidal, o sea, como el de este simulador, play, las partículas están realizando un movimiento armónico simple. Bien, entonces, me detengo aquí un momento. Si alguien tiene algún comentario, alguna consulta sobre lo que estábamos hablando. Pues no, ingeniero. Ok, a ver, gracias. Bien, ahora vamos a encontrar una ecuación que es muy importante y se conoce como la ecuación de onda. Es diferente a la función de onda. Sé que se parecen bastante los nombres, ¿verdad? Pero tradicionalmente se le ha llamado la ecuación de onda. En realidad, lo mejor sería decirle ecuación diferencial de onda para distinguirla de la función. Entonces, ¿por qué es importante la ecuación de onda? La ecuación de onda es la generalización de todo el estudio de las ondas. Tanto las ondas mecánicas como las ondas electromagnéticas van a tener una ecuación de onda y el estudio de ellas, pues es lo que ha permitido que nosotros conozcamos en detalle su comportamiento, que aprovechemos las
características que tienen las ondas, en las próximas clases vamos a ver que una onda transporta energía, y ese transporte de energía nosotros lo hemos podido aprovechar para propósitos de convertirlo en energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos unas cosas como serpientes que podemos poner en el mar, ¿verdad? Que me permiten aprovechar la energía de las olas para poderlo convertir en energía eléctrica. Hemos podido construir paneles solares que captan la energía que viene de la onda electromagnética, la luz que proviene del sol, y lo convertimos en energía eléctrica, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos eso? ¿A alguien se le ocurrió de la nada? Pues no, a nadie se le ocurrió de la nada, sino que simplemente todo este estudio que ustedes están haciendo ahora se fue extendiendo cada vez más y más. Entonces, esta ecuación que voy a plantear ahora es una ecuación crucial para poder entender todo eso. Ok, entonces, lo primero es, para poder sacar esa ecuación, yo necesito hacer un cociente. Ese va a ser un cociente de dos derivadas. La segunda derivada de y con respecto a t entre la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, quiero saber qué cosa me da eso. Nosotros ya tenemos la parte del numerador. En el numerador ya encontramos que eso es menos omega cuadrado por y. Pero no sabemos todavía la parte del denominador. Entonces, pues voy a hacer esas derivadas aquí de forma rápida. Entonces sería la primera derivada de y con respecto a x. Esa me da, vamos a ver, me da menos a por k seno de kx menos omega. Vaya reflexionando sobre esto que estoy diciendo. Y luego derivo esto nuevamente y lo que encuentro es que me da menos a por k cuadrado coseno de kx menos omega t. Y puedo notar que ahí otra vez me aparece y, por lo tanto tengo, similar al caso anterior, menos una constante por y. Nada más que en este caso la constante no es omega, sino que es k. Recuerde que k no es la constante del resorte, k es el número de onda. Entonces sustituyo aquí en mi expresión, tengo menos k cuadrado y de xt, cancelo cancelo la y lo que me queda aquí es menos, positivo, perdón, omega entre k al cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué es omega entre k? De las clases anteriores, ¿qué recordamos que es omega entre k? En la clase de ayer encontramos qué era esa expresión. ¿Se acuerdan? ¿Estaban en clase ayer? ¿O solo tenían el teléfono con la llamada encendida? Ok. Ayer vimos Estoy buscando y no lo encuentro. esta ecuación. Esta ecuación, ¿se acuerdan? La velocidad es lambda por f y luego logramos encontrar, ya definiendo el número de onda, que eso era lo mismo que escribir omega entre k. O sea que tenemos dos ecuaciones para la velocidad de la onda, lambda por f y omega entre k. O sea que lo que acabo de encontrar es la velocidad de la onda al cuadrado. Y escrito esto de otra forma, ¿verdad? Solo reordenando estos términos, solo para ponerlo en la forma clásica, me quedaría la segunda derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre b cuadrado, segunda derivada de y con respecto a t cuadrado.
Entonces, esta ecuación es la ecuación que se conoce como la función de onda. En este caso es, perdón, la ecuación de onda. En este caso sería la función de onda para una onda mecánica. Función de onda mecánica. Entonces, esta es una ecuación diferencial muy difícil de resolver porque es una ecuación diferencial en derivadas parciales y pues se necesitan técnicas un poquito más avanzadas. Hay unas bien conocidas como la técnica de separación de variables. Entonces, con esas técnicas uno puede encontrar, está la de la transformada de Fourier también, que es similar a la que ustedes hacen en ecuaciones diferenciales ordinarias para resolver mediante transformada de Laplace, ¿no? Entonces, algo como eso se hace. Bien, entonces, cuando uno resuelve esta ecuación, la solución de esa ecuación es la función de onda, esta precisamente que tengo. Entonces, lo que le da la solución de esa ecuación diferencial son ondas viajeras. Y lo más interesante de esto es que cuando uno estudia electromagnetismo, muchos de ustedes van a llevar la clase de electricidad y magnetismo. Cuando uno estudia electromagnetismo, si empieza a combinar todas las ecuaciones de los campos, el campo eléctrico y el campo magnético, entonces va a llegar a una ecuación como esta. Va a llegar a notar que el campo, ya actualmente ya no se le llama el campo eléctrico y magnético de forma separada, porque justamente ese tratamiento lleva a la conclusión de que son campos ligados. Entonces se habla de un campo electromagnético. Tiene un comportamiento ondulatorio. Entonces, cuando resuelve la ecuación, lo que encuentra es que el resultado de esa ecuación son las ondas electromagnéticas. O sea, es decir, todos aquellos fenómenos electromagnéticos se pueden describir como una onda. O sea, la luz que viene del sol, por ejemplo, se puede describir como una onda electromagnética. Y lo más interesante de eso es que cuando usted hace, cuando plantea esta ecuación, si se fija en el lado derecho, me queda 1 sobre b al cuadrado, la rapidez de la onda. Y en el caso de las ondas electromagnéticas, lo que uno encuentra es que esa velocidad es la velocidad de la luz. Entonces, al ser la velocidad de la luz, eso fue un descubrimiento grandísimo y por eso a partir de ahí es que se ha definido a la velocidad de la luz como la cota máxima de velocidad que puede alcanzarse. Entonces, eso es muy interesante y gracias al entendimiento de esto, pues realmente es que toda la tecnología, que todas las facilidades tecnológicas que tenemos ahora de comunicación, pues se han logrado desarrollar. Ok, para cerrar la clase, hay otra deducción que hacer, pero pues yo la voy a omitir, ¿verdad? Pero sí se lo voy a dejar de tarea. Entonces, esta es una tarea que tienen que hacer de forma personal, ¿verdad? Tienen que leer la página 484. ¿Verdad? Lo voy a poner aquí en pantalla, ¿verdad? Para que sepan de qué vamos a hablar, de qué va la lectura. Obviamente tienen que leer el libro siempre, ¿verdad? Pero ahora lo voy a hacer énfasis porque yo no voy a hacer la deducción en clase. Pero está conectado con lo que acabamos de deducir. Entonces, uno lo que hace es que agarra la cuerda y estudia la curvatura que tiene la cuerda en la medida que pasa un pulso por ella. Entonces, esa curvatura está relacionada con las tensiones que tiene la cuerda, porque uno sabe que entre más tensa está la cuerda, más rápido viajan las ondas, y entre menos tensa está, pues más lento viaja. Bueno, entonces, si uno estudia esa pendiente que tiene la curvatura de la cuerda al pasar un pulso, entonces puede relacionar esa pendiente con las derivadas, ¿se acuerdan de cálculo? ¿Verdad? Lo puede relacionar con las derivadas. Entonces,
es precisamente lo que se hace aquí. La curvatura o la pendiente en un punto dado se relaciona con las derivadas y luego pues se puede llegar a una ecuación como esta. Y esta ecuación que tengo ahí, utilizo la ecuación de onda que deduje anteriormente, ¿verdad? Para introducir en esa ecuación pues la velocidad. Entonces fíjese, llega a una deducción de tal manera que escribe aquella definición de la derivada. ¿No se acuerdan de cálculo? Que cuando uno aprende a derivar, lo primero que le enseñan es encontrar la derivada de una función mediante la definición. La definición de la derivada, que es el límite de un cociente por ahí. Bueno, se llega a esa ecuación, ¿verdad? Y eso precisamente me define una derivada. Entonces, al llegar ahí, se encuentra esto. Y miren, esto que tengo ahí es prácticamente lo que acabo de escribir anteriormente. Compárelo con esta ecuación. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Con la diferencia es que si uno las compara, esa constante que está del lado derecho, que aquí es 1 sobre b cuadrado, allá es esa letra griega mu entre f. Entonces quiere decir que mu entre f es igual a 1 entre la velocidad. Así que se llega a esta ecuación, que es una ecuación muy importante para poder estudiar las ondas en una cuerda. Entonces, yo solamente les dejo de tarea que revisen los detalles de la deducción y nosotros aquí pues ya solo vamos a tomar la ecuación y vamos a explicar cómo se utiliza y cuál es la definición de sus componentes. Entonces, esta es otra ecuación para la velocidad. Velocidad de la onda, pero en función de estas cantidades. Velocidad es la raíz de F entre mu. Vamos a encerrar esta ecuación, pues muy importante, y a continuación voy a definir qué es cada cosa. Pues F ya sabemos qué es, ¿verdad? F es la tensión. Entonces, la tensión de la cuerda. En los problemas normalmente es un valor que se da, o si no, lo que se hace es que se hace un experimento previo en el cual yo puedo tensar esa cuerda mediante un objeto. Digamos, podría poner una polea y al final de esa polea colocar una masa de tal manera que la cuerda se tense. Entonces, usando las leyes de Newton, yo puedo saber cuál es la tensión de la cuerda. De lo contrario, entonces, en el problema a usted le van a dar esa tensión. Mientras que mu está ahí, es la densidad lineal de masa. Ok, entonces, ¿qué unidades? Pues obviamente ya sabemos las unidades de la tensión, son newtons, y las unidades de la densidad lineal de masa son kilogramos por metro. Entonces, desde ahí yo ya puedo intuir cuál es la definición de la densidad lineal de masa. Pero la densidad lineal de masa, antes de conocerlo, no es como la densidad volumétrica que conocimos en física ciencia, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que la densidad era la masa entre el volumen, pero todos esos valores ya estaban en tablas. Entonces, si usted quiere saber la del oro, pues va a la tabla, si quiere saber la del agua, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no pasa eso, porque no estamos identificando materiales tan conocidos. Por ejemplo, si yo le digo una cuerda, pues bueno, la cuerda se puede hacer de diferentes materiales, se puede hacer de diferentes grosores y así, etcétera. O sea, hay demasiada variación entre una cuerda y otra. Puede ser un alambre de aluminio, de cualquier cosa. Entonces, normalmente usted no va a encontrar una tabla donde leer esos valores. Así que lo que nos toca es hacer el cálculo. Si se fija en esa ecuación, básicamente lo que me dice esas unidades es que la densidad lineal de masa es una división entre una masa y una longitud. Entonces, la primera definición que uno puede dar es cuando
la cuerda es uniforme. Y ahora vamos a hablar de qué significa que la cuerda sea uniforme. Cuando la cuerda es uniforme, voy a poner aquí una representación gráfica de qué representaría una cuerda uniforme. Cuando la cuerda es uniforme, entonces yo puedo tomar segmentos de la cuerda. Voy a agarrar un segmento por aquí. Este segmento, y este segmento tiene una longitud que le voy a llamar X1. Y tiene una masa que le voy a llamar M1. Luego voy a tomar un segmento mucho más largo. Y esta va a tener lo mismo, una longitud delta X2 y tiene una masa delta L. Entonces, si la cuerda es uniforme, entonces lo que va a pasar es que cuando yo haga el cociente de delta M1 entre delta X1, esto va a ser igual al cociente delta M2 entre delta X. Y eso sería mu. O sea, si la cuerda está uniformemente distribuida, el cociente masa entre longitud de cualquier segmento que yo tome de la cuerda me va a dar el mismo valor. Y por ende, entonces, va a ser una constante. Así que, por lo tanto, mu puede ser también la masa total de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Si es uniforme. En la mayoría de los casos, esta es la situación, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar con cuerdas uniformes en la mayoría de los casos. ¿Y a qué conduce una densidad lineal de masa constante? Conduce a valores de velocidad constante. O sea, cuando la densidad lineal de masa es constante, entonces la velocidad de un pulso que va viajando por la cuerda es constante. Entonces, si yo lanzo un pulso, va a tener una velocidad, si vuelvo a lanzar otro, va a tener la misma velocidad, etc. Ahora, la cosa es ¿qué pasa cuando la cuerda no es uniforme? La cuerda no es uniforme. Entonces vamos a dar también pues una representación gráfica de lo que estaría pasando, igual que aquí, ¿verdad? Vamos a poner una cuerda y la idea es denotar esa no uniformidad. Entonces esa no uniformidad voy a poner como que el diámetro de la cuerda aumenta. Entonces quiere decir que si yo agarro un primer segmento que tiene delta X1, delta M1 y agarro un segundo segmento que tiene delta X2, delta M2 de masa, cuando yo haga el cociente delta M1 entre delta X1, esto va a ser diferente a delta M2 entre X2. Por lo tanto, lo que quiere decir es que mu no es constante. Aquí mu es constante y por lo tanto yo puedo decir que como mu es constante, lo puedo escribir como la división entre la masa total entre la longitud total, ¿sí? Y por consecuencia, si mu no es constante, entonces la velocidad no es constante. Entonces quiere decir que si yo lanzo un pulso en una cuerda que no es uniforme desde un extremo a otro, lo que va a pasar es que a medida que la onda se vaya desplazando por la cuerda, la velocidad de la onda va a ir disminuyendo. Eso contradice todo lo que les he dicho desde que empezamos a hablar de ondas mecánicas, que íbamos a considerar cuerdas en las cuales la velocidad de la onda es constante, ¿no? Entonces,
En la mayoría de los problemas vamos a hacer esto que les menciono aquí. Pero en la parte de los problemas avanzados, ustedes seguramente se van a encontrar con problemas en los cuales la densidad lineal de masa no es constante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Imagine que yo paso un eje alrededor de la cuerda y ese va a ser X. Entonces, lo que quiere decir entonces es que mu es una función de X. Como mu es una función de X y según lo que vi en la ecuación anterior, la velocidad es una función de mu. Por lo tanto, la velocidad es una función, la velocidad es una función de X, ¿sí? Y se define como la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces, quiere decir que cuando yo tengo un problema como ese, lo más seguro es que me toque hacer un procedimiento usando el cálculo, ya sea derivando o integrando. Pero esos ya son los problemas, como les digo, de tipo avanzado. En los problemas normales, nosotros vamos a considerar que la cuerda es uniforme. ¿Cómo saber cuándo es uniforme y cuándo no? Pues el problema lo dice, ¿verdad? Si el problema no especifica si es uniforme o no es uniforme, usted asuma que es uniforme. Cuando no es uniforme, el problema le va a dar un indicio, le va a decir, por ejemplo, cuál es la función matemática que describe mu o que describe la velocidad. Entonces no va a tener problema en identificarlo. Ok, bueno, aquí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a resolver un problema usando esta ecuación, un problema del Resnick. Y bueno, antes de cerrar la llamada, no sé si hay alguna consulta, algún comentario respecto a este último tratamiento que hicimos. Que también va a haber que ver esta sesión para entenderlo mejor, Lee. Claro, esa es la idea también, ¿verdad? De grabarlas, ¿no? La idea de grabarlas es que usted pueda tener un respaldo también, ¿verdad? No me gusta que se confíen porque hay algunos que yo sé que por eso no se conectan, ¿no? Solo porque tienen el beneficio de que después lo pueden ver grabado, ¿no? Pero recuerde que es Sí, está un poco obligatoria la complejo asistencia. el tema, Dígame. pero está un poco complejo el tema, pero yo creo que ya con un ejercicio de mañana tal vez se pueda aclarar mucho mejor. Claro, 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 así es. Mañana vamos a hacer un problema. Ahora, lo que tiene que tomar en cuenta es que ya en los ejercicios usted no tiene que hacer, bueno, a menos que sea un problema avanzado, no tiene que hacer las deducciones, ¿verdad? Ya puede tomar las ecuaciones, pero si usted no sabe para qué o de dónde vienen las ecuaciones y cuál es el alcance que tiene, por eso es necesario hacer la deducción en clase, entonces pues uno se puede perder. Entonces, sí, mañana lo van a tener un poco más claro, mañana vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces, si no hay más comentarios o preguntas, aquí lo dejamos. Y pues cuídense mucho, que tengan un feliz día, nos encontramos mañana. Tenga buen día, ingeniero.